carruajes y 800 hombres, sobre todo en aquellos sitios donde había más indios, había más refuerzos. Normalmente eran 4 o 5 en cada apeadero, 8 o 10 en los sitios. Claro, y los relevos eran los que tenía el Pony Express, que eran los mismos, esos iban a una velocidad tremenda. Está muy bien la escena en que el man entra en uno de los apeaderos, porque un sitio de relevos, porque había allí indudablemente los había de lujo, que te servían de una forma más lujosa. En cambio los había, esos eran los más normalmente no eran los que más había, por supuesto. Oye, yo la he visto en teatro. No, es que es una obra de teatro. No, es que es teatro, dentro de la caja adaptada de Maupassant, que es la misma, y están los tipos, y todo lo que es el escenario es la diligencia. Es que en algunas el relato de Maupassant es bastante diferente, absolutamente diferente. Realmente lo único que hay es una prostituta que se sacrifica por los demás, y un poco el desprecio hacia la prostituta. Y, hombre, un poco la situación de peligro franco-prusiana. Pero yo creo que es una referencia un poco, vamos a decir, culta, traída por los yo creo que hay muchas fichas técnicas que aparece que a su vez basado en el relato del y a su vez basado en lo de eso fue una de las tantas y tantas butaz de... butaz no, porque es de alguna forma darle, yo creo que lo hace deliberadamente, pienso yo, para darle un poco el nivel artístico. Cuando Ernest Jacobs es un novelista estupendo, y como todos, absolutamente despreciado, porque eran novelistas que escribían en Collier's, en Saturday Evening Post, etcétera. Tiene un par de novelas espléndidas, tiene novelas estupendas. Hay una, por ejemplo, que se llama Deep West, que es una novela que ha intentado rodar casi todo el mundo sin conseguirlo, ¿no? Es una novela de guerras ganaderas, tiene algunas sobre el propio Custer. Es un novelista estupendo. Yo recuerdo que en editorial, me parece que es Acervo, aquella de Antología del Oeste, hay 2 volúmenes dedicados a los cuentos de Jacobs, algunos con un significado muy fordiano, porque son guarniciones. Hay uno maravilloso que se llama Maniobra Táctica, que curiosamente Ford, sin embargo, creo recordar, si no estoy equivocado, el único trabajo sobre un relato de Jacobs que hizo fue La Diligencia, y que además no lo leyó él, lo leyó primero su hijo Pat, que era un quinceañero entonces, y dijo: oye papá, este relato podía dar lugar a una película. Lo compra por $7.500, que es una cifra bastante respetable. Él hablaba de 2.500, fueron $7.500 para la época, y luego ya se pone a trabajar con Darlene Nichols. Y mantiene bastante el relato. Y una cosa que yo siempre, como vosotros y como la mayoría de ustedes, de los aficionados, que se salta el eje en el ataque de los indios. Yo nunca lo veo, yo me quedo tan fascinado que yo nunca he podido fijarme en si los indios iban para un lado y van para el otro. Los saltos solo los ves. Yo creo que porque lo dijo él, porque si no casi nadie nos habríamos fijado en esos saltos. No, es que yo incluso ahora, yo sigo viendo la película y el desarrollo. Y además yo me quedo, como supongo vosotros, fascinado cuando ves a Jackie McCann hacer esas cosas. Cuando se queda debajo de la diligencia le pasa. Que buena parte digamos, de la vistosidad de la película se debe también a este hombre, y a estos extras, y a estos navajos que él ya puso prácticamente en plantilla. Pero lo del Macanut, Jackie McCann, es el que organizó la carrera de cuadrigas en Perú. La primera y la segunda, las 2 carreras de cuadrigas, la de Fred Niblo y la otra. Y luego eran los hijos. Acabó mal con Ford, después de esta película. De hecho, en la escena esta que él pasa por debajo de los caballos, ahí claro, le dio los 7 males ahí en Ford, ¿no? No, pero que bien lo hace él, porque se queda como después de esto, como mareado y tal, y se muere. Y él se creyó que había... Cuando la rodaron parece ser que la primera cámara dijo: no he tomado nada. La segunda, yo tampoco. Y la tercera dice: yo no estoy muy seguro. Y Canut dijo: lo vuelvo a hacer otra vez. Dijo Ford: no, lo he hecho una vez en la vida y no lo vuelvo a repetir otra vez. Lo conocen muchos todos los técnicos españoles que han trabajado con él. Mi amigo Ricardo Navarrete, entre otros, estuvo 9 meses para hacer en la caída del Imperio Romano aquella persecución con las cuadrigas, que se sale la rueda con vigas de acero. Eso estuvieron 9 meses para rodarlo. Y luego lo de Ben-Hur, claro, él es uno de los figurantes. Es que aquí está tan bien equilibrado lo que es fuera y lo que es dentro, es decir, tiene tan buen peso las 2 cosas, es decir, lo que es exteriores y lo que es el interior de la caravana, que es una maravilla. Él es curioso porque, como en casi todas las películas de Ford,
pasa también con Hawks, pero vamos, sobre todo con Ford, te dices, bueno, es un gran director de exteriores. Esta película, como tú lo has dicho, tiene una semana de rodaje en Monument Valley. Actor estuvo en Monument Valley. Y realmente lo que sucede es que es una película de personajes, es un western, pero un western de personajes. Y yo creo que esa es la diferencia. Hasta ese momento se habían hecho western, pero eran casi todos películas de género estupendas y películas, vamos a decir, de acción western. Pero había muy pocas películas en las que los personajes se integraran en la trama y yo creo que es el primero, siempre exageramos un poco el tópico, ¿no? El primer western adulto, entre comillas, en el que hay un estudio psicológico de personajes, etcétera, como existía ya por otra parte en las novelas. Sí se le quedaron un poco planos lo que era el mundo indio, digamos, que luego lo llevó a profundidades, pero sí, eso sí que se le queda simplemente como la agresión. Es decir, ahí sí se le queda un poco plano. Sí, pero yo creo que eso no le interesa a Ford en ese momento. Y aparte que yo creo que en ese momento nos está identificando con un pueblo que está en plena revolución con Jerónimo. Y yo creo que, en cambio, a mí me parece que todos los que aparecen de la tribu, más o menos los Chiricahua, porque son los que son de Jerónimo, y después una tribu de los apaches, que fue los que gobernaron todo, yo creo que la presencia de ellos es muy digna, quiero decir, que son auténticos guerreros, no se necesita más en esta película, nada más que ellos van, es un suceso más que afrontan los personajes dentro de ese viaje. Y yo creo que los contrarios aparecen muy dignamente. Ellos hacen su batalla. Es la amenaza, ¿no? Porque la primera palabra que vimos es Jerónimo, ¿no? Esa presentación que es muy parecida a la de Jerónimo. Invencible. Una cosa que le debió gustar mucho a Orson Welles, y por eso era la profundidad de campo. Los techos bajos. Los techos bajos, claro. Y los claroscuros, que luego el con Greg Toland es lo que hacía. Las habitaciones donde entraban. Eso es maravilloso, la parte del pasillo largo. Esos pasillos. Eso es maravilloso. Claro, todas esas cosas no eran como de western, eran como de película adulta, de película seria. Claro, y él lo iba trasladando allí, como tú muy bien dices, es verdad. Era una película de personajes con un mundo de western, pero que los actores no fueran al Monument Valley, claro, eso te explica que no estaban allí. Lo han hecho en decorado, lo ha construido todo el decorado. Solo cuando están en el lago este del desierto de Mojave, ahí sí estaban. Sí. Los que lo tiran son ellos, de verdad, es John Wayne, estos, los que están disparando. Pero bueno, esa es una maravilla de rodaje, eso es, bueno, tenía que ir, hay veces que yo creo que el cámara car tiene que ir pues a 80, 90 kilómetros por hora. Sí, me parece que decía que iban a 60 millas. En un momento 60 millas son casi 100 kilómetros. Sí. No, pero la velocidad es tremenda, ¿no? No claro, pero esas son cosas. Pero luego ese viaje iniciático que empieza y pasa por todos esos lugares, el desierto, los tiros, acaba negro, acaba con poca luz, en un poblado a oscuras, con el tipo aquel que tiene que cumplir su recorrido. Con casi toda la acción eludida, es decir, casi todo es una gran elipsis donde prácticamente no ves nada. Es que yo creo que dispara una vez, tiene 3 balas. Claro. Eso yo creo que es el gran secreto de esta película con respecto, y lo que debió llamar la atención a la época, es que por primera vez lo que eran tiempos muertos y elipsis en la mayor parte de los western es lo que utiliza Ford para construir. Es decir, antes llegaban a uno de los sitios de relevo de la diligencia y nada, comían o poco menos. Aquí la comida es muy importante porque define la situación de todos ellos, de clases, la hipocresía moral, etcétera. En el momento en que nace un niño, que por eso cambia de una novia a una mujer embarazada, porque le es ciertamente importante, porque es el papel que va a tener ella concretamente. La novela no está, aunque la novela... Todo lo que llevas contando, el parón, la comida, que nace un niño, la redención yo creo que es la primera vez que se empieza a decir a un tipo que está bebiendo café, más café, mucho más café, venga, darle café. Es la redención del y la aparición brutal de Carradine diciendo, ¿está ya sobrio ese cerdo? Pues es una aparición brutal, porque es que no tiene ningún... Bueno, probablemente si muere en el parto, la que le recuerda en los tiempos de Virginia, le pega un tiro Carradine sin ningún género de duda, ¿no? Y luego, qué bien presenta todo la transición al final en el pueblo de Lordsburg entre lo que es el pueblo normal y cuando se van acercando a los prostíbulos, al barrio rojo, de las linternas rojas, por decirlo de alguna forma, ¿no? La va dando a través del decorado poco a poco, y luego por las reacciones que va sintiendo Wayne cuando se da cuenta, en definitiva, acaba ya con la certeza de quién es Dallas, ¿no? Y es que además yo creo que el final, como estabais señalando, que es oscurecer, pero es como, digamos, el cerrar
una historia de unas historias, puesto que a partir de ellas son elementos dispares cada uno, ¿no? Y en cambio, sigo diciendo con la otra lectura que hago, que es que la historia en sí sigue siendo la diligencia, por la diligencia va a seguir. Quiero decir, nosotros nos imaginamos la historia que estamos viendo, se ha cerrado, las historias, queda un poco perdida la de la niña, la de Coyotita y la de la mujer, pero bueno, ya se supone, pero en cambio la diligencia, que es el título de la película, las diligencias siguen. Entonces nos volvemos a imaginar otros viajes iguales con otra gente, ¿no? Con la música tan maravillosa, que la música, yo no me extraña que le dieran el Oscar, porque el ritmo que tiene esa música es una música que te pone ya en situación cuando la ves. Por cierto, yo siempre pensaba que era, ya no sé, ¿en qué películas donde se dice Apaches? Los he visto. Si los he visto no eran Apaches. No eran Apaches. No, pues, yo creo que es el comienzo de For Apache. Ese fue Apache. Me parece que... Aquí hablan de Apache.